todos, bienvenidos a este nuevo programa de Espacio Europa aquí en Multicanal Radio. 2 semanas ya de las elecciones europeas y la cosa está que arde. Como os prometí, os iba a poner al tanto de todos los entresijos que había entre las negociaciones, y es que la cosa está complicada. Vamos a empezar primero con lo que ocurrió a principios de la semana, que hubo una reunión del Consejo Europeo informal entre pues todos los Estados miembros, en el que digamos que siempre suele haber estas reuniones para, a puerta cerrada, entre comillas, ver qué candidatos se puede proponer para los top jobs, que los llaman, para los puestos clave de la Unión Europea en la próxima legislatura. Obviamente, algunos ya sabéis que es Ursula von der Leyen para renovar ese cargo de presidenta de la Comisión, pero luego han sonado otros últimamente. En este caso es el socialista António Costa, el portugués, que está también inmerso en otro caso de corrupción, está pendiente de resolverse. Y luego, como presidenta del Parlamento, repetiría Roberta Metsola. Y la que ha sonado últimamente para suceder a Josep Borrell como alto representante de Seguridad y Defensa, lo que viene a ser como el ministro de Exteriores, un poco entre comillas, de la Unión Europea, es la liberal Kaja Kallas, que es nada más y nada menos que la primera ministra de Estonia, que también había sonado en las últimas semanas y meses como posible sucesora de Jens Stoltenberg, el actual secretario general de la OTAN, para sucederlo posiblemente el próximo julio en la cumbre que hay en Washington. Muy importante para, digamos, solventar los últimos problemas de la OTAN y cambiar de rumbo, al menos cambiar de dirección de secretaría general. Pero el que más papeletas tiene es el otro liberal, Mark Rutte, que como bien sabéis, fue el primer ministro de Holanda hasta que en las últimas elecciones perdió el puesto. ¿Qué pasa? Claro, que si nos fijamos en los resultados, y es cierto que todavía los grupos no se han conformado, en principio quizá los liberales de Renew no tendrían por qué tener ese puesto, pero el que avisa no es traidor, y Ursula von der Leyen dijo, incluso antes de conocer los resultados, que ya se sabía que el Partido Popular Europeo era el mayoritario, que volvería a intentar repetir gobierno con socialistas y liberales. Bien, bueno, pues en esta reunión no hubo consenso. Se culpa en parte a las altas pretensiones de los populares, porque es cierto que con el buen resultado querían tener más y querían repartirse algunos otros puestos con los socialistas, como por ejemplo dividir la presidencia del Consejo entre a 2 años y medio cada uno, populares y socialistas, y también algo parecido con el Parlamento, y dar, digamos, entre comillas, la limosna a los liberales con este cargo. Cargo que, por cierto, es importante, muy importante, porque ya sabéis lo que ha hecho Borrell. Al fin y al cabo es un poco la cara exterior de la Unión Europea, y es cierto que Kallas es una chica pues guapísima, jovencita, y lo único que tiene, entre comillas, es que es muy rusófoba. Ha sido una de las más críticas con Putin y la que más ha llamado a continuar la guerra hasta las últimas consecuencias. Eso es cierto que gusta a algunos en Bruselas, a otros, como también es lógico, les pone bastante nerviosos, porque ya sabéis que estamos en una guerra de esa manera, ¿no? Una guerra un poco que no llega a ser guerra, pero que la escalada de tensión no para de aumentar y no sabemos muy bien hacia dónde nos quieren llevar. Una de cal y otra de arena. El caso es que, obviamente, si cogemos los resultados en la mano, ECR, los europeos reformistas y conservadores, la derecha liberal que se originó con los británicos antes de marcharse, tendrían que tener ciertamente un puesto. Sobre todo lo ocurrido en los últimos días, que lo comentaremos ahora, y es que el ECR ha ganado más peso y acaba de superar al grupo Renew, al grupo de los liberales, como el tercer grupo más importante en la Cámara Europea. Y eso no ha gustado nada a Meloni. Si habéis visto los vídeos, si no os lo recomiendo, buscadlos en las redes sociales, están en todos los medios. La cara de Meloni saliendo de la reunión informal del Consejo de cara a la siguiente semana, que hay la reunión, digamos, ya formal y definitiva, pues obviamente era un libro abierto, ¿no? Salió enfadada, con el ceño fruncido, y obviamente daba a entender que no había ido nada bien, no como se esperaba. Algunos críticos, pues lo que ya sabemos, que ahí se fue con los deberes hechos y que realmente no se iba a repartir nada, que se había repartido todo entre bambalinas y que lo que se venía era pues hacer el paripé. Algunos llaman hacer el postureo. En la rueda de prensa posterior, rueda de prensa entre comillas, salió el actual presidente del Consejo, Charles Michel, el belga, también liberal,
diciendo de esa manera, bueno, pues no nos hemos entendido, no hemos podido cerrar todo, vamos para la semana que viene. Pero claro, ahí hay la importancia, y es que precisamente el ECR ha sumado nuevos miembros, entre ellos los rumanos de AUR, la alianza de los rumanos, un partido nacionalista que no tenía, al menos en las encuestas, digamos, no estaba para entrar en ECR, posiblemente tenía un carácter más ID, pero sorprendentemente ha entrado. Y esto es importante entender el porqué, y es lo que pretendo explicaros ahora. El candidato que más esperaba entrar en ECR es Orbán, Viktor Orbán, del partido Fidesz, porque digamos que habiendo salido del EPP, ¿no?, del Partido Popular Europeo, el siguiente paso hacia la derecha, lógicamente, es el ECR. Y muchos querían tenerlo, entre ellos el partido Vox. Es lógico, han ganado 10 eurodiputados, los rumanos tienen 5, tenía más peso, es un gran líder, pero claro, de cara a poder pactar ciertos gobiernos, ciertos puestos de influencia en la nueva comisión, en la nueva legislatura, incomodaba bastante al ECR dominado por la italiana Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia. Y no tengo la confirmación, pero tampoco tengo dudas, me suena a que esta maniobra realmente iba más enfocada a contentar o a no molestar tanto al PP, entre comillas, para que en la próxima semana, en la reunión del Consejo, pues el ECR tuviera más alternativas de llevarse algo crudo. Y ese algo crudo no va a ser algo de gran peso, pero quizá, y es lo que se rumorea, pudiera tener una vicepresidencia de la comisión. Es importante, es menos que nada, pero seguramente muchos piensen que es insuficiente. Insuficiente porque si tenemos el ECR, el tercer grupo, luego está ID, que Renew ha perdido otros, pues ha perdido hasta 5, 6, 7, más o menos, depende de si se ha confirmado o no a estas alturas, y eso le haría llegar incluso casi a estar a la altura de ID. Por lo tanto, ID, si suma unos cuantos más, que yo creo que podrá sumar, por ejemplo, como estoy diciendo ahora, los húngaros de Fidesz, podrían situarse también como cuarto grupo de la Eurocámara, y por lo tanto podría exigir aún más de lo que se está o de lo que se quiere dar de sí. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque como ya sabéis, os comenté en anteriores programas, hasta el 15 de julio no se conforma el Parlamento Europeo. Para entonces tienen que venir con los deberes hechos todos los grupos, es decir, oficialmente habiendo entregado el acta de formación, diciendo quién está dentro y quién está fuera. Pero ojo, que los grupos no son estáticos, no son marmóleos, no son de piedra. Es decir, pueden moverse, pueden cambiarse en los próximos meses y en los próximos años. Esto es así, pero es importante que al menos, digamos, ese día de conformación del Parlamento estén las cosas al menos medianamente claras. Y las dudas es lo que va a ocurrir ahora, porque Orbán tendría que entrar en ID, pero en ID está la francesa Marine Le Pen, las posiciones distan bastante de política de lo que es en sí o de lo que propone Fidesz, que al fin y al cabo es más cercano a las posturas, digamos, no de valores, pero para que me entendáis, más cercanos a lo que es el Partido Popular en cuanto a la conformación de la política, no tanto como es Marine Le Pen, que podría llamarse, o se podía haber llamado hace unos años, más de tercera posición, sobre todo cuando lo tenía Jean-Marie Le Pen, el partido, en su mano. Ahora, según los últimos rumores también, AfD, el partido Alternativa por Alemania, Alternativa für Deutschland, que fue expulsado del grupo ID tras esas declaraciones en el Corriere della Serna, en la República, si no me equivoco, en el que decía pues que no todos los hombres que llevan el uniforme de las SS eran criminales. Se aprovechó esta declaración, desafortunada a todas luces, pero una tontería de declaración, se aprovechó para expulsar a los alemanes de AfD. Los últimos rumores es que AfD podría conformar un nuevo grupo. Para eso se necesitan, si no me equivoco, 20 eurodiputados de 6 países diferentes, y algunos medios ya están señalando, por ejemplo, que el partido de Alvise, se acabó la fiesta, podría incluirse aquí. He consultado, no he tenido respuesta, no os puedo confirmar esto, pero no sería descartable de cara a que, como también os he comentado muchas veces, es importante tener un grupo para tener voz. Una de las cosas que sí que comenté en su momento era que Alvise, siendo un newcomer, un recién llegado, no iba a tener fácil el meterse en un grupo
principalmente porque no ha habido un grupo, o sea, no ha habido un partido detrás, no ha habido relaciones institucionales que puedan facilitar ese acceso. Ahora bien, habrá que ver hasta qué punto eso va a ser así o no. Le interesa al vice entrar en un grupo y a un grupo le puede interesar al vice porque son 3 eurodiputados. 3 ya hace bastante de cara a tener 20. Tened en cuenta que Alternativa por Alemania, si no me equivoco, estaba cerca de los 15, 16. Por lo tanto, ya estaría bastante cerca de poder conformarse ese grupo. Solo faltarían otros 4 países que también es bastante fácil tenerlo, como por ejemplo SOS Rumanía, o Mijazán, que es el partido Mi Patria de Hungría, que está a la derecha de Fidesz. Claro, ¿qué pasa también? Que, ¿por qué no entraría Fidesz en este grupo de ECR? Porque se lleva bastante mal, hay una mala relación entre los nacionalistas húngaros y rumanos por la cuestión de Transilvania. Transilvania, que todos lo sabemos que es donde estaba la tierra de Vlad Tepes, el conocido como Conde Drácula, no es rumano, es de origen húngaro. Y esa zona culturalmente es húngara, igual que la región, por ejemplo, de Transcarpatia, que está actualmente en el país ucraniano, en Ucrania, en la zona suroeste del país, y son culturalmente húngaros, o sea, son húngaros, que se les dividió con el Tratado de Trianón después de la Primera Guerra Mundial, y desde entonces hay un trauma nacional bastante importante con esto. Por eso es importante entender las culturas y tradiciones de todos los países, porque en la política no todo vale, no todo encaja en la coctelera, y en este caso, pues metiendo a URSS, de alguna manera se estaba reconociendo implícitamente que no se iba a meter Fidesz. Y bueno, esto es por ahora, porque tenemos una entrevista con el invitado, creo que va a ser larga, y no me quiero liar mucho, porque el invitado de hoy es Borja Milans del Bosch, es un experto en temas de liderazgo, y me parecía muy correcto traerle a este programa porque precisamente de lo que se está hablando últimamente es de crisis de liderazgo en Europa y de cuáles pueden ser los líderes del futuro. Y de esto precisamente quiero hablar con este invitado de hoy. Vámonos a publicidad unos minutitos y enseguida volvemos para la entrevista. En un momento clave de la historia de España, entre la primavera del año 2003 y el fatídico 11 de marzo de 2004, todo cambió. ¿Quién podría haber hecho más para evitarlo? Descubre los secretos ocultos de este giro histórico en Quinta Estación Infierno. Una novela que te llevará al corazón de la intriga política y los misterios que marcaron una nación. Disponible ahora en Amazon, esta obra te invita a explorar los entresijos de un momento que cambió el destino de muchos. No te pierdas Quinta Estación Infierno. Disponible en formato digital y físico. Encuéntralo en Amazon hoy mismo. Una historia que desafía la realidad y te mantendrá al borde de tu asiento. Adquiere tu copia ahora. Quinta Estación Infierno. Disponible en Amazon. Si encuentras parecido con la realidad, déjate llevar por tu intuición. Quinta Estación Infierno. ¿Te imaginas una escapada a tan solo 80 kilómetros de Madrid, rodeado de viñedos y la serenidad de la naturaleza? Bienvenido a Hacienda Villarta en Escalona, Toledo. Descubre nuestro exclusivo alojamiento rural en www.fincavillarta.com, un refugio de encanto donde el descanso se mezcla con la tradición vitivinícola. En Hacienda Villarta no solo te alojas, sino que vives la experiencia del vino. Nuestras bodegas te esperan para catas inolvidables y ¿Están listos para sumergirse en el fascinante mundo de la seguridad y defensa? Llega a sus oídos Azul y Verde, el programa que analiza a fondo los asuntos de la Policía Nacional y Guardia Civil para mantenerlos informados y protegidos. En Azul y Verde exploramos la complejidad de la seguridad en España, abordando temas candentes como la amenaza terrorista, delitos cibernéticos y el acoso, entre otros. ¿Quieren estar al tanto de las últimas novedades? Cada semana nuestro equipo de expertos desglosa la situación interna, brindándoles análisis profundos sobre la seguridad y protección de los ciudadanos.
¿Cómo enfrentar los desafíos actuales? Azul y Verde tiene las respuestas. No se conformen con menos. Azul y Verde en exclusiva por Multicanal Radio. Porque la seguridad es nuestro compromiso. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy. Es Borja Milans del Bosch. Él es especializado en liderazgo humanista y autor del libro Ser ejemplo, pequeños grandes líderes. Seguramente, bueno, aparte, que sé que hoy en día quizá no debería ser una etiqueta, pero lo es padre de familia, de 2 hijos además. Y luego es un prolífico conferenciante internacional, profesor de liderazgo en varias universidades y escuelas de negocios. Seguramente muchos os estáis preguntando por qué he traído a alguien así a este programa, y es porque precisamente de lo que se está debatiendo cada vez más es de la capacidad de liderazgo de los líderes europeos, si es que se les puede llamar líderes, o al menos, digamos, cabezas visibles de la Unión Europea. Y precisamente Borja es un experto en este tema, analiza tanto el sector público y privado, y creo que era una invitación muy correcta para todos los oyentes, para todos vosotros, porque qué mejor de manos de un profesional del liderazgo para analizar los diferentes liderazgos políticos que tenemos en Europa. No solo en Bruselas, que eso ya es para dar de comer aparte, sino también a nivel nacional, español y de otros países, que es de lo que hablaremos hoy en día. Borja, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es sábado por la mañana. Javier, a ti encantado de compartir este espacio contigo y de, bueno, pues haberme considerado valioso para tu emisión. Bueno, para situar un poco el contexto, sé que es algo muy genérico, pero sí que me gustaría que analizaras quizá el liderazgo europeo, ¿no? Hoy, si podemos hacer ciertos análisis DAFO, ¿no?, de lo que se consideran debilidades y fortalezas de la Unión Europea, ¿por dónde empezarías tú? Buena pregunta. A ver, a mí me parece que la Unión Europea, hoy por hoy, a mi juicio, claro, tal y como lo percibo yo como ciudadano, es una amalgama gris. Quiero decir, no sé si os acordáis cuando éramos pequeños, que cogíamos el bloque de plastilina amarillo, el naranja, el azul, el verde, el rojo, lo juntábamos todos y pretendíamos hacer un color especial y salía una especie de masa gris marronuzca extraña. A mí me parece que la Unión Europea se está convirtiendo un poco en eso. Es decir, hay un Partido Socialista Europeo, un Partido Popular Europeo, una línea un poco más, bueno, dura europea, tanto en un lado como en otro, unos verdes europeos, unos ecologistas, bueno, y es como que todo se ha diluido. Y eso, por un lado, puede ser interesante en cuanto a que se reúne pensamiento, pero también eso, para mí, lo que hace es que diluye la característica y la riqueza de cada uno de los países que formamos la cultura europea. Dicho en otras palabras, a mí Europa, en alguna medida, me recuerda a la Torre de Babel, que como una buena iniciativa de que todos puedan estar unidos en un proyecto tiene sentido, pero que luego la realidad es mucho más compleja y más dura, y eso no acaba de fraguar del todo y de cuajar como se espera. A pesar de los recursos que hay destinados y a pesar de la cantidad de años que llevamos con todo esto, a mí me parece que todavía, aparentando ser una realidad, es todavía algo que no es sólido como tal. Este es mi juicio. Has puesto un buen ejemplo, es la Torre de Babel, que precisamente quien conoce la historia sabe cómo termina. Y muchos tienen la sensación. Además, este ejemplo que has puesto es algo que también se lleva hablando en la Unión Europea desde hace tiempo, porque, por ejemplo, en la presidencia última española, la del año pasado, hubo este dilema de si meter o no las lenguas regionales españolas, y muchos países decían, bueno, ¿esto qué es?, ¿no? Que si abrimos ese melón, obviamente en Europa hay más lenguas, o digamos dialectos incluso, que lenguas oficiales o incluso que países. Y esto complica el entendimiento. El ejemplo también lo tenemos en España, ¿no? Tenemos que traducir ahora en el Parlamento de idiomas regionales para entendernos todos en un idioma que perfectamente habla todo el mundo. Esto, a nivel europeo, sí que me gustaría sacarte el tema de los valores,
Sí. Porque yo creo que el liderazgo va muy relacionado con los valores. Si tienes unos valores duros, firmes, llamémoslo si queremos eternos, desde un punto de vista conservador, ¿no? de la concepción del ser humano, Sí. quizá tengas un liderazgo fuerte, consolidado y capaz de llevarte a buen puerto. Si tus valores son líquidos, ¿no? Digamos la sociedad líquida de Zygmunt Bauman, ese liderazgo se diluye y se queda en lo que tenemos hoy en día, que es, bueno, pues burócratas. ¿Cómo haces, en tu campo, cómo analizáis el tema de los valores? Claro, a ver, para mí los valores tienen no sé cómo llamarlo, la redundante significación de le dan valor a la persona y, por supuesto, si son muchas personas, a la sociedad, y si son muchos en esa sociedad, a la cultura de un país. Entonces, en el libro, una de las cosas que yo abordo es esos valores, ¿no? Y, por ejemplo, yo destaco, o a mí me interesan personalmente, encontrar representantes políticos o encontrar profesionales en el ámbito de empresa o en mi entorno social y de amigos, incluso de familia, ¿por qué no? Unos valores que respondan a la ley natural del hombre. Para mí tiene que tener 5 características, cuando un valor es, para mí, realmente sólido, ¿no? Para mí esas 5 características son, lo primero, que respondan a la ley natural del hombre. Es decir, el ser humano es bueno por naturaleza. Es bueno por naturaleza. Y por ello, con su comportamiento natural, puede ofrecer dichos valores y también apreciarlos en otras personas. Ya, primera pregunta. ¿De verdad estamos viendo que en el ámbito de empresa, en el ámbito de Europa, en el ámbito política, los estamos apreciando en las personas que se supone nos representan o que dirigen nuestras organizaciones? Es decir, tiene que haber una relación directa entre lo que es la dimensión de la verdad, la bondad actitudinal, espiritual y la trascendencia del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere ser simplemente un saco de huesos y carne que vive de manera rutinaria. El ser humano está llamado a trascender. Esa primera característica. Segunda característica, tienen que ser unos valores universales y transculturales. Es decir, que sean apreciados positivamente y adecuadamente valorados en cualquier cultura, sea la que sea, del continente que sea. Y hay una sociedad desarrollada o en vías de desarrollo que se entiendan bien. Por ejemplo, la lealtad. La lealtad en China es lealtad, igual que la lealtad en Gabón es lealtad, igual que la lealtad en España es lealtad, que lo contrario sería traición. Ese comportamiento es el que es. Es un comportamiento, son unos valores que es universal y transcultural. Además, ¿qué tienen que tener estos valores? Tienen que tener una solidez vital. Es decir, nos aportan una solidez vital y dan credibilidad existencial a la persona que lo ofrece. En ese sentido, se convierten en una garantía para la relación y el trato con esas personas. Es decir, que esa persona se comporte de esa manera, para mí es una garantía de saber con quién trato y yo le voy a corresponder. Esto es importante, esto lo queremos en el ámbito de negocios, esto lo queremos en el ámbito de amigos, esto lo queremos, por supuesto, en el ámbito político. Yo es lo que busco, a ver quién me lo ofrece. Que sean intemporales, es decir, cuando un valor es intemporal, quiere decir que no pasa de moda, quiere decir que permanece en esa sociedad. ¿Por qué? Porque se trata de unos valores que permanecen inmutables en el tiempo gracias al constante ejercicio de vivirlos constantemente. Y esos valores son la coherencia, son la honestidad, que es la verdad con uno mismo, es la honradez, que es la verdad con el otro. Si tú eres honesto y honrado, eres coherente, y si lo mantienes en el tiempo, eres íntegro. Yo quiero gente íntegra, pero es que la quiero en mi círculo de amigos, en casa, en el ámbito profesional y, por supuesto, en el ámbito político, no te quepa la menor duda. Y, por supuesto, que sean unos valores autoexplicativos. Es decir, que no hace falta que yo explique qué es el valor determinado X. En la medida en que yo me comporto de esa manera, ya estoy explicando cómo son. Y me remito a la segunda característica. Me dan una consistencia como ser humano. Y luego lo que yo desarrolle desde ahí como ser humano, pues estará bien hecho. Y aportará un valor en sí mismo y una credibilidad. Hoy por hoy yo hay cosas que echo de menos en el ámbito
Solo Bueno, cosas, porque en todos los ámbitos. Cogiendo tu lista creo que no se cumple absolutamente nada en el mundo de la política. Pues mira, para mí hay una brecha insalvable entre el ámbito de la política y los políticos y el ámbito de la sociedad. Yo creo que, a mi juicio, la sociedad, es decir, todos nosotros, nos quejamos de lo mal que está la sociedad, es decir, de cómo todos nosotros nos comportamos de mediocremente, porque todos nosotros, que somos esa sociedad, hemos permitido que parte de nosotros, que son los políticos, se comporten de esa manera. Entonces, aquí hay que hacer un ejercicio de autoanálisis de hasta dónde yo estoy dispuesto a aceptar que estos en los que creo son rigurosamente leales a estos 5 puntos que he dado. Y tenemos valores de moda, valores culturales metidos a golpe de pistón y publicidad a base de repetir un mensaje que son adorno social. Adorno social. O sea, el ser humano es bueno por naturaleza. Basta que veas a una persona en una situación crítica, difícil, para que se te despierte el deseo de ayuda y solidaridad. Pero no podemos dejar eso en que se me despierta la inquietud. Esto hay que bajarlo a cómo lo voy a hacer. Y ayudar a la sociedad no es darle el pescado. Ayudar a la sociedad es darle la caña y enseñarle a pescar. Entonces, claro, has mencionado... Perdón. Dime, no, sigue. No, has mencionado algo que me ha recordado el dilema del huevo o la gallina, ¿no? En el tema de valores o liderazgo. Hablemos de, si quieres, vamos a extrapolar Europa o el mundo europeo, el mundo occidental en general, porque al fin y al cabo viene de donde viene. La crisis de valores es vertical, pero es de arriba a abajo, de abajo a arriba o es transversal. Es algo que... Vamos a ver. Porque hace tiempo escuché que la primera corrupción de una sociedad viene por la religión. Una vez se corrompe la religión, se corrompen los valores, porque al fin y al cabo la religión es un barniz, ¿no?, de valores para la sociedad, y luego viene todo lo demás. ¿Estás de acuerdo con esta explicación o cómo explicarías tú este dilema de huevo o la gallina a nivel de valores en Europa? A ver, yo creo que el nivel de valores en Europa para mí empieza vamos a ver, esto es como en una familia. Esto es como una familia. Los hijos van a reproducir lo que ven en los padres. Tan fácil como eso. La sociedad va a reproducir lo que ve en esos que están en un plano de, vamos a llamarlo, liderazgo. Los padres tienen que liderar la educación de sus hijos. Y cuando he tenido la suerte y la oportunidad de hacer intervenciones en colegios, yo puedo ver por cómo son los chavales en clase, pues qué tipo de trato, relación puede haber en la casa con los padres. Entonces, igual que tenemos hijos profesionales en el ámbito de empresa, que dependen de unos responsables, unos jefes, en el ámbito de la sociedad tenemos hijos que crecen bajo la responsabilidad de esos políticos. Si los políticos ven un tipo de comportamiento, oye, pues si yo lo veo en ellos, debe ser que se puede hacer, vamos por este camino. Entonces, siempre el ser humano ha buscado una referencia en quien mirarse. La pregunta es, ¿en quién me miro? Porque puedo mirarme en alguien que se comporte conforme a unos valores que convienen, o puedo fijarme en alguien que se comporta en unos valores sujetos a ética y moral. Aquí no interviene la religión, aquí interviene la rectitud. A partir de ahí, a mí me parece interesante pensar, porque es verdad, que los políticos salen de la sociedad. ¿Eso qué significa? Pues que, igual que se dice, y es cierto, el ejército está compuesto por hombres que son un reflejo de la sociedad, para bien y para mal, porque hay de todo, como en la viña del Señor. Los políticos recogen un reflejo de lo que hay en la sociedad, para bien y para mal. Hay gente, y yo creo que todos podemos tener amigos y en nuestros entornos, que son escrupulosamente rectos, y tenemos amigos que son un poquito más chisgarabís. Y yo creo que esto es una realidad que está ahí. Entonces tenemos que saber a qué amigos escogemos, tenemos que saber en qué políticos depositamos nuestra confianza. Quizá dentro de Europa has trabajado y trabajas en los ámbitos público-privados. Sí. ¿Te viene así a la mente ahora rápidamente alguien que podrías llamar este es un líder que me gusta o es un líder que se aproxima
aquello que debería ser un ideal, sabiendo que ese ideal es inalcanzable, porque a pesar de que estamos en Europa, tenemos 27 países, seguramente en 2030 y con la ampliación seremos 35, pero parece ser que aunque seamos más de 500 millones de personas, parece ser que no encontramos ese liderazgo. ¿Dónde ves tú cierto liderazgo? ¿Alguna persona que te venga a la mente? A ver, como tal, una persona, honestamente no veo. Sí te puedo decir características que para mí son importantes a la hora de ver quién puede aproximarse a estar más o menos en su sitio o puede responder a lo que te he comentado antes en cuanto a valores. Políticos que defiendan la verdad, que vayan con la verdad por delante y que hablen de datos y de realidades sin maquillarlas, que tengan pues la asertividad de decir, pues mira, veo que aquí tenemos este problema porque detrás hay una realidad que es esta, que nos afecta de esta forma y que responde a el cui prodest, a quién beneficia. Y alguien que sea capaz de decirlo abiertamente con naturalidad. ¿Por qué? Por lo menos si aplico un principio de empresa, a mí cuando me contrataron en la primera empresa, cuando empecé a trabajar en los años 90, a mediados de los 90, una de las cosas que me dijo mi primer director es: Borja, todo lo que identifiques que puede ser mejorable, que me lo puedas defender con datos y que haya una explicación lógica que nos permita verdaderamente mejorar el rumbo de la compañía, pónmelo por delante y si es posible lo sacamos adelante. Ahí no había tienes que hacerlo bien para los accionistas, que a saber el interés de los accionistas. Ahí es compórtate con rigor, compórtate con rectitud, trabaja limpiamente, con limpieza de intención y da lo mejor de ti para que eso salga bien. Claro, llevado esto al ámbito político, ¿qué políticos trabajan en la verdad, con transparencia? Transparencia es decir la verdad de lo que se puede decir. Fieles a una escala de valores. Bueno, esto es importante, lo que acabas de matizar. Transparencia es decir la lo verdad, que se puede decir. Decir la verdad de lo que se puede decir. Ojo. Y no solamente decir la verdad de lo que se puede decir, sino que sean capaces de hacer bien el bien. Que esto, y lo explico, hay equipos de personas en las empresas o equipos de personas fuera de las empresas que hacen muy bien el mal. Hay quien hace muy bien el mal. No voy a etiquetarlos. Profesionales del mal, sí. Tal cual. Hay quien es muy bueno haciendo Malos el mal. de película. Claro, y de realidad, que la realidad supera la ficción. Luego tenemos los que hacen mal el bien. Es decir, queriendo llegar a un objetivo razonable y loable, van por caminos que permiten todo vale. No, todo no vale. París bien vale una misa. París no vale una misa. O el fin justifica los medios. No, eso es hacer mal el bien. Es como un chaval que copia para aprobar. No, eso está mal. Y luego hay quien hace bien el bien. Y el que hace bien el bien genera un bien con trascendencia, porque no es para sí mismo, sino para los demás, y genera la recta y sana oportunidad de que todo marche mejor, con limpieza de intención, sujeto a ética y valores, a ética y moral. Entonces, claro, yo me pongo a analizar qué representantes políticos actuales hacen bien el bien, con limpieza de intención, defendiendo la verdad, y lo siento, pero es que se me quedan cortos por todos lados. Ojo. ¿Dónde encajarías? Perdón. Poniéndome en primera persona como el mayor de los imperfectos, ¿eh? Las cosas como son. Yo me llevo unos capones en el día a día de mi día a día, porque es normal, porque también tengo mis fallos, por supuesto. Somos humanos, solo faltaría. Somos humanos. Pero siendo humano, donde te equivocas, rectifica. Qué bonito es cuando una persona se da cuenta de un error, lo rectifica con nobleza y se esfuerza en mejorar aquella metida de pata. Yo eso no lo he visto en el ámbito político, honestamente. Y vemos cada metida de pata que es tremendo. Dime, perdón. Es muy complicado en España. Ejemplos tenemos, por ejemplo, en Alemania, ministro que dimitió porque se le pilló que había copiado una sola frase de toda su tesis doctoral. En fin, que yo creo que precisamente esto lo enlazo con la pregunta que te quería hacer. En algún lugar encaja, entiendo, la voluntad. Sí. La voluntad como
fuerza motriz. Sí, yo siempre hablo de que es importante tener un equilibrio de inteligencia y voluntad. Inteligencia interlegere, es decir, yo me leo por dentro y me leo en mis capacidades, habilidades, experiencias y posibilidades, en mi potencial. Y como me identifico y reconozco lo bueno que tengo, también tengo la inteligencia de identificar el bien que puedo hacer. Con lo bueno que tengo, ¿qué bien puedo hacer? Perfecto. Esa es la inteligencia. Poniendo conocimiento al servicio de eso. Y luego la voluntad es el volo, es el querer. Volo viene del latín. Entonces, si yo soy capaz de querer hacer el bien que he identificado, es magnífico. Pero claro, ¿qué me encuentro yo? Que en el ámbito de política, hoy por hoy, europeo, ¿hay inteligencias? Pues las hay. ¿Hay voluntades? Pues las hay. Pero es que ni una ni otra. Si yo encontrara la referencia de alguien que tuviera la inteligencia de identificar las capacidades que tiene y ponerlas al servicio de hacer un bien y querer hacer ese bien, esto sería magnífico. No es utópico. Es ¿A que esta estamos persona la totalmente llamarías desacuerdo. estadista? Yo le llamaría líder a esa persona. ¿Un Que luego estadista es un fuese líder? un estadista es un líder en tanto tiene una perspectiva profunda de a dónde quiere llevar su estado. Entiendo que es el estado que lidera su país, su nación. Entonces sí, ¿por qué? Porque mira más allá. Es decir, ya no es el beneficio propio individual, que lo hemos visto. Al final, al cabo de un año, un eurodiputado, en un lugar o en otro, se lleva más o menos. Me puedo equivocar, corrígeme, que tú estás mucho más al día que de esto que yo. Un eurodiputado a lo mejor se puede llevar 1,5 millones de euros al año. ¿A quién estás sirviendo? ¿A ti mismo o a una causa mayor? Claro, si tú te sirves a ti mismo, apaga y vámonos. ¿Estás sirviendo a una causa mayor? Vale, sí. ¿Esa causa mayor es para hacer bien un bien? Ya volvemos a pararnos. ¿O es porque en la corriente del partido al que estoy adscrito interesa lograr tal para lograr una cuota de poder extra? Entonces estás sirviendo a ti mismo, pero colateralmente. Ojo, ¿Eso no, es que eso no esto... crees que nos pasa a todos, un poco, incluso en los ámbitos profesionales o de cualquier empresa? Tenemos que conseguir un sueldo y a veces quizá con la empresa no coincides al 100% en muchas cosas. Perfecto. Ahí tú lo has clavado. Necesitas un sueldo y no coincides al 100% en la empresa. Pero claro, no coincidir al 100% es coincidir en un 80%. ¿Aceptas que haya una parte con la que no encajas? De acuerdo. Un 20%, bueno. Un 30% con que no encajas. O sea, hay 7 valores con los que sí sintonizas y 3 con los que no. Bueno, pues vamos a ver en esos 7 qué labor puedes hacer. Pero claro, ¿a dónde estamos yendo? A que esto es como lo de Groucho Marx. Claro, estos son mis valores, si no le gusta tengo estos otros. Y eso es una frase de Groucho Marx, pero que es que refleja realmente lo que estamos viviendo. Me da igual, desde una alcaldía a una administración de comunidad, a una administración del Estado, a una Europa, a mi juicio. Queda poco tiempo y sí que me gustaría hacer un pequeño test de algunas personalidades. Van a ser menos de las que pensaba, pero creo que al menos vamos a poner en práctica este análisis de liderazgo y sí que me gustaría, pequeños apuntes, tampoco hace falta explayarse, Bueno. que comentaras lo siguiente. El primero, obviamente, es una persona que se está debatiendo si puede repetir o no como presidenta de la comisión. Es la alemana Ursula von der Leyen, que parece ser que es más odiada que querida, pero ¿cómo valorarías, o al menos por estos últimos 5 años de presidencia, y cómo se nos muestra también a través de otros partidos políticos o medios de comunicación, cómo valorarías su capacidad de liderazgo? Yo creo que está tremendamente desgastada y personalmente no me parece que haya ejercido un liderazgo de hacer bien el bien, a mi juicio. ¿Eso quiere decir que estaba más por hacer el mal? O que simplemente no tiene una habilidad de plantear un liderazgo de una manera clara,
A ver, hay una cosa que para mí es importante, no ya en ella, sino en quien sea. La diplomacia lo que hace es que te ayuda a salvar diferencias. La diplomacia busca una conciliación en el diálogo y en la comunicación, en el entendimiento. Pero cuando eso llega a un me pongo la careta que haga falta, me puede dar un poquito de vértigo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que en ocasiones no ha sido del todo lo clara que podía haber sido. Ha sido un poco, pues bueno, pero también te digo una realidad, Javier. No soy yo una persona que esté con el interés de estar siempre informado. Digamos que miro la política un poco de lejos. Lo miro más como un fenómeno de liderazgo, a ver qué personajes hay, que como meterme en el ámbito político como tal. Sí, no, y te puedo asegurar que vives mejor estando más lejos de la política. Macron, una persona que está en la cuerda floja últimamente. ¿Qué le lleva a estar en la cuerda floja? ¿Aciertos o errores? Buena pregunta. Claro. Yo creo que pues ha habido una serie de errores que le han pesado. Pero esos errores realmente eran errores o han sido decisiones de rumbo de gobierno que se le han vuelto en contra por X razones. Ojo. Y no entro en política, vuelvo a decir, ¿estaba haciendo bien el bien para Francia, para los franceses? Bueno, según las últimas votaciones parece ser que no. Pues ya está. Ya está. Entonces, bueno, a lo mejor me pongo yo a su lado como político y no le llego a la suela de los zapatos, probablemente. Pero en cuanto a lo que es cómo estoy haciendo de bien el bien, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Me estoy sirviendo a mí mismo o estoy sirviendo a una causa superior verdaderamente interesante para hacer bien el bien? Bueno, pues a lo mejor esto le ha pasado factura. Con esto que acabas de decir, vamos al ámbito nacional. Vamos Sí. con los tres primeros, porque creo que aquí la pregunta máxima es, bueno, obviamente Sánchez, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, como liderazgo, no hablo de liderazgo positivo, hablo de liderazgo de capacidad de arrastre, es una máquina política. Esto es innegable. A ver, tiene buena presencia, porque la tiene, es un tipo alto, tiene buen aspecto, porque va bien vestido y da bien, en cámara da bien, es resultón. Tiene una dicción y una verbalización buena, tiene buena entonación. Pero claro, eso no es suficiente. Luego, hemos visto 1000 vídeos, circulan por las redes toda clase de vídeos en los que un año decía una cosa y el año siguiente decía otra. Un día decía una cosa en un medio de comunicación y te encuentras la famosa hemeroteca que te encuentras con el mensaje opuesto a los meses después. Entonces, claro, ¿a dónde vamos? Nos vamos a fijar en que el aspecto que tiene transmite lo que es. Pues a lo mejor vamos a decir que podría ser, pero finalmente luego nos encontramos con titulares de periódicos, con situaciones que se están viendo que, a ver, que cuando el río suena, agua lleva, algo pasa. Entonces, en ese sentido, como producto político, me parece que es un personaje que es un producto político, marketing político estupendo. Luego hay una consistencia de fondo que a mi juicio pues tiene muchas grietas, tiene muchísimas fisuras por todas partes. Hay un discurso en un sentido y a los meses en otro sentido. ¿A dónde vamos? Y esto lo hemos visto todos, ¿no? Sí, como decías, no es algo que es permanente ni tangible, ¿no? Es decir, nunca se sabe muy bien por dónde puede salir y eso quizás sea lo que le reduzca su capacidad de liderazgo de alguna manera, ¿no? Claro. Otro, Feijóo. Feijóo parece una alternativa desde fuera, como miembro de la sociedad. A mí me parece que a lo mejor pues ha habido situaciones, circunstancias en las que dices, bueno, pues este es líder de la oposición, tiene una posición de contrapeso. ¿Por qué? Porque tienen votos suficientes o escaños suficientes como para, contrabalancear la inclinación política de un gobierno. Y no empuja. Entonces, para mí a lo mejor puede ser
una persona que en las distancias cortas, en el tú a tú, no le conozco, ¿eh? Puede ser muy amable, muy cercano, una persona que, oye, pues que deslumbra, que dices, joder, qué tío más estupendo. Pero luego a la hora de a lo mejor proyectar un liderazgo más de cara a la sociedad, se me queda desinflado, por ejemplo. Es decir, cuando ha estado el Partido Socialista en la oposición, había una contundencia en la réplica al Partido Popular. Cuando el Partido Socialista está o ha estado en gobierno, yo no veo esa contundencia. A mí, por ejemplo, me da la sensación que es un alcalde de Madrid y una presidente de la Comunidad de Madrid los que hacen un nivel de declaraciones que desgastan más a efectos mediáticos que las que hace él. Entonces, si nos vamos a la estrategia política, ¿qué están preservando la imagen de Feijóo para que no se queme? Pues a mí me parece que falta un factor de empuje. Al otro lado, ¿y de qué tipo el que un Pedro Sánchez conforme un gobierno? Yo no sé qué es liderazgo. Si se trata de hacer bien el bien, pues te puedo decir que a mi juicio ninguno de los dos. Y terminamos con Abascal, de Vox. Bueno, y Abascal, por ejemplo, pues para mí tiene un estilo totalmente distinto, tanto a Feijóo como a Sánchez. A ver, también hay que tener en cuenta un poco los orígenes de Abascal. Santiago Abascal, hijo de un concejal del Partido Popular en el País Vasco, pues ha pasado por situaciones muy adversas. Y en ese sentido, pues oye, pues puede tener, bajo amenazas, puede tener a lo mejor la piel más dura y tiene un carácter un poco más fuerte o más beligerante. Vale. Bueno, no entro en ese detalle. ¿Qué tiene? Tiene un formato de argumentario y tiene un formato de plantear las cosas que se sale totalmente del estilo que tenemos en el día a día. Ojo, estamos acostumbrados. Claro, no estamos acostumbrados a ello, pero ojo, que es que no deja de ser la tercera fuerza política de España. Entonces, por ejemplo, a mí cosas que me han llamado la atención, honestamente. Digo, bueno, pues si el PP, corrígeme, porque tú estás mucho más en esto que yo, si el PP sacó, me parece que fueron 137 escaños en las elecciones, y Abascal, Vox sacaron 34, 33, y no se ponen de acuerdo entre ellos, ¿qué es lo que está pasando? Porque en teoría, si cogemos la cantidad de votos, meramente votos contabilizados, es como que toda España ha dicho preferimos la tendencia a derechas. O sea, por lo que estás diciendo, entiendo que el liderazgo estaría en aquella persona que es capaz de sobreponerse a sus diferencias ideológicas y es capaz de atraer a la otra persona hacia uno mismo. Pero porque, vuelvo a lo de antes, es buscar la fórmula de hacer bien el bien al servicio de quién, de ti mismo o al servicio de una causa superior. Bueno, Borja, pues nos tenemos que marchar. Gracias por este análisis. Espero que la gente le haya servido, pues, sobre todo para acercarnos un poco a las figuras políticas de otra manera diferente, ¿no? Porque a veces quizá por nuestro filtro ideológico, por el día a día, las informaciones, no somos capaces de ver más allá. Y yo creo que es cierto que incluso de diferencias ideológicas hay muchas. Hay otras personas del otro lado que sí que tienen puntos importantes, como tú decías, para fijarnos como liderazgo, que tienen que ser explotados de alguna manera para poder ir hacia adelante. Perdona que antes del cierre diga esto. Por ejemplo, para mí, yo lo admiro. Además tuve la oportunidad de estar muy cerca de él. Lo admiro a Paco Vázquez. Paco Vázquez fue alcalde de La Coruña, yo no sé los años que fue alcalde de La Coruña, y luego fue embajador ante la Santa Sede en Roma. O sea, me parece un tío de bandera. Y en La Coruña le votaba a todo el mundo. Bueno, pues ese es el tipo de político que hace falta. Gente que tiene sus ideas, no tenemos todos por qué tener las mismas, ni falta que hace. De hecho, donde dos piensan igual, uno sobra. Es decir, merece la pena que haya riqueza de ideas y de puntos de vista, pero por supuesto que haya gente sujeta a ética y moral en su desempeño, sobre todo desempeño público.
y por supuesto en el privado, ¿no? Si no, luego nos encontramos unas ensaladas tremendas. Pero a mí me parece que este es un hombre fantástico. Fantástico. Pues Digo, por ahí para quien no lo sepa, era socialista. O sea que... Además, exacto. Creo que no tiene nada que ver en este caso, tiene mucho que ver en algunas cosas, pero en este caso las capacidades de hacer el trabajo pensando en un bien común no siempre va ligado a las signas de un partido político. Borja, muchísimas gracias. Bueno, recomendar el libro que tiene escrito y sobre todo también fijarnos en la importancia del liderazgo y de arrastrar a la gente, porque yo creo que en Europa, lo hemos hablado, pero para remarcarlo, en Europa estamos necesitados de líderes y necesitamos de, sobre todo, horizontes, porque yo creo que el líder es... saldrán líderes cuando tengamos horizontes claros a los que ir, que yo creo que eso también es importante. Fíjate, saldrán líderes cuando tengamos horizontes que merezcan la pena a los que ir, pero que tengamos líderes que nos sepan hacer ver esos horizontes. Y ahora mismo yo veo Europa sin un horizonte claro al que ir. Entonces, ¿cómo va a haber líderes? O sea, para que un líder sea líder, nos tiene que hacer ver el horizonte al que merece la pena ir. Y si te llevo esto al extremo, a mí no me merece la pena ir a un enfrentamiento tal y como se están calentando las circunstancias. Entonces, que nos enseñen un horizonte al que merezca la pena ir. Ojalá tengamos esos líderes. Ojalá. Agradecemos por ello. Borja, de nuevo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Otro para ti. Mil gracias a vosotros. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. A partir del 1 de abril, Castellón Confidencial amplía su horario cada día en Multicanal Radio. Una realidad política, social y económica que nos ocultan, que no aparece en los grandes medios de radio ni en televisión. Esa información confidencial es la clave para entender nuestro futuro y saber interpretar la actualidad. Desde el 1 de abril, cada día de 10 a 12 de la mañana, la descubrimos en Castellón Confidencial. Ahora con 2 horas de programa solo en Multicanal Radio. Súmate a la resistencia con Albert Castillón. Ahí teníais al invitado de hoy. Liderazgos, pues bueno, la lista de liderazgos o digamos de lo que debe tener un líder europolítico, al menos en este caso, creo que es clara, creo que la compartimos muchos y desgraciadamente no se ve por ningún lado, o al menos no se cumple con todo lo que debería cumplirse. Es difícil, lo sé, estamos en una crisis occidental no solo de valores ni política, es una crisis por supuesto de liderazgo, faltan grandes líderes, faltan estadistas, no será porque algunos no se quieran apuntar como Macron, pero bueno, pues algunos de los que ya sabemos cómo funciona esto, pues muchos ya sabéis que estos liderazgos son creados ad hoc al momento. Se creó Macron en su momento con el partido de la nada, igual que en otros en España en su momento también, y pues los liderazgos que no están bien sustentos en raíces duran poco o flaquean cuando vienen mal dadas. Pero bueno, nosotros nos quedamos aquí. La semana que viene nos vemos igualmente. No podré estar con vosotros el sábado porque tengo un viaje de trabajo, ya os contaré temas y lo que sí que estaré será antes. Dejaré el programa grabado para que lo tengáis igualmente, pero quizá me pueda perder algo de actualidad que igualmente comentaremos a la siguiente semana. Nada más, nos dejamos aquí, nos quedamos aquí, os dejo aquí, disfrutad del fin de semana
y de la semana que viene. Un abrazo.